los demás poderes del Estado, el convenio verde, y que nos lleva justamente a ir dejando el papel. Ustedes ven que el proceso legislativo en general ocupa mucho papel, para que ver la tradicional imagen de la sesión de presupuesto, ¿no es cierto?, donde son literalmente carros de papel. Eso ya quedó en el pasado, y nos parecía que este paso de avanzar en todas las comisiones era lo que venía a continuación, y qué bien que haya sido la Comisión de Medio Ambiente en un año que está muy marcado por el reforzamiento de nuestras convicciones medioambientales, el año de la COP, donde Chile es sede, y por lo tanto nos parece que este paso es trascendental, y yo quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Cambio Climático, por supuesto el secretario general, que tan pronto le planteamos esta iniciativa que teníamos con Alfonso Urresti, rápidamente, lo mismo que el presidente de la Comisión, se sumaron. Por supuesto a los funcionarios, porque también significa una adaptación al proceso, aunque nuestros funcionarios vienen, yo diría, están a un muy buen nivel en este tipo de temas. Así que, bueno, avanzar en este proceso, y va a estar a disposición no solo las citaciones ni la votación. Lo importante es que aquí van a estar todos los materiales, todas las presentaciones de los invitados van a estar visualmente en condiciones de ser apreciadas por los señores senadores. Muy bien. Bueno, un aplauso para esta edición. ¿Quiere hacer un...? Ya, voten nomás, senadora. Bueno, vamos a sesionar, así que le agradecemos la presencia. Tal vez, Patricio, solo que todos los demás presentaciones que han habido en la comisión, pudiéramos encargarnos que queden también incorporadas, o sea, las antiguas también. Ya, también. En relación con esta materia. Sí. Bueno, pero han ido quedando ya. Sí, las antiguas. Bueno, yo les quiero agradecer a todos y particularmente a los equipos de informática, que son los que han ayudado y que están permanentemente preocupados del proceso de modernización del Senado. Sí, presidente, ¿se quiere quedar? Le invitamos en nombre de la paz a la sesión. Y de todos los dioses, presentes. Perdón. Ya. Entonces, le vamos a dar la palabra a la secretaria, y después tenemos que ir a un tema horario porque el próximo martes es feriado y por lo tanto vamos a tener que adecuar las decisiones que habíamos tomado ayer de sesión. No sé si los senadores y senadoras podrán estar el día lunes, así que vamos a tomar una decisión, pero primero le vamos a dar la palabra a la secretaria. Isabel, mientras un ratito. Entonces, secretaria, tiene la palabra. Presidente, solo hay una solicitud de la gerente general del Centro de Embalajes y Envases de Chile, señora Mariana Soto, con la que solicita audiencia para expresar la opinión de la entidad respecto de los proyectos de ley en primer trámite constitucional que prohíben los plásticos de un solo uso. Todos estos proyectos se encuentran refundidos. Eso es, señor presidente. Ok. Entonces, usted tiene la palabra para que diga cuáles son las actividades del día de hoy. No, ¿qué tenemos hoy día? Bueno, después vamos a ver lo de los horarios. Sí. Ya. En primer término está la Asociación de Industriales del Plástico, que va a exponer sobre el tema de las bolsas plásticas, y enseguida don Mauricio Perelló, que va a exponer también en relación con las bolsas plásticas sobre el tema de bolsas plásticas, elementos compostables. Ese es el primer tema de la tabla, y enseguida viene delito ambiental. Las presentaciones las tienen ustedes. Bueno, entonces yo quiero darle la bienvenida a los invitados que están hoy día y que van a hacer estas presentaciones. Nosotros hemos avanzado, ustedes saben muy bien, en una primera iniciativa legal que nació como iniciativa parlamentaria, que después tomó la presidenta Bachelet y que terminó su trámite en este gobierno. Y ahora nosotros, un conjunto parlamentario, de manera bien transversal, han presentado distintos tipos de nuevas iniciativas que nos parece que son un avance, que son un complemento a lo que ya se ha legislado y que fueron refundidos en un único texto
para que todas las autorías quedaran bien representadas en eso, pero la idea que tiene el Senado evidentemente y expresa esta multiplicidad de iniciativas es la voluntad de avanzar. Entonces, la idea es que ustedes pueden hacer una presentación, vienen dos presentaciones respecto a justamente esta nueva iniciativa que es un avance respecto a lo que ya ha ocurrido. Entonces, no sé quién va a empezar. Entonces le damos la palabra y yo les pido que... Bueno, antes que nada agradecer a la señora senadora, a los señores senadores por esta oportunidad. Nosotros venimos a nombre de dos empresas, nos venimos acá no como empresa en particular, pero sino simplemente como personas expertas en compostables. Antes de partir con la presentación, quiero dar una pequeña introducción muy breve con respecto a los tipos de plásticos que existen en el mundo, no solamente en Chile. Existen los plásticos convencionales, que todos conocemos, son tres familias. Existe una segunda familia, que son los plásticos convencionales con aditivos, que ahí está denominado unos plásticos que ya están saliendo y son evidentemente falsos, que son los típicos plásticos OXO. Y está una tercera familia, que es la que nosotros venimos a exponer, que se denomina los plásticos compostables. ¿Qué significa un plástico compostable? Lo vamos a desarrollar más en la presentación, pero básicamente es equivalente a una cáscara de plátano, para que ustedes se hagan una idea. Esos son los plásticos que vienen a solucionar el tema del reciclaje, que los plásticos, el reciclaje normal no es capaz de hacer. Nosotros trabajamos exclusivamente, no somos plástico, como bien sale ahí en la presentación, y trabajamos bajo los plásticos compostables, bajo las normas europeas, que como el senador Girardi ha conversado, y en los proyectos que se van a refundir, que hablaremos más adelante, y que existen normas chilenas ya en Chile, básicamente toman de base estas dos normativas europeas y americanas para definir qué es lo que es un producto compostable. En la mesa hay que un pequeño ejemplo, nosotros producimos la primera botella del mundo que está hecha, o sea, de Sudamérica, perdón, que está hecha en material compostable, que se denomina PLA. Esa botella tiene bastantes fines de vida que los vamos a detallar en la presentación. Voy a pasar brevemente, en honor al tiempo de todas las autoridades, con respecto a la contaminación del plástico. Yo creo que todos se han sensibilizado este último tiempo. Hoy día se recicla a nivel global solo el 8% de los plásticos que se producen en el mundo. Esos son datos que ya afortunadamente están en todos los medios y está básicamente acá una pequeña gráfica que me interesa que la vean, que son los tipos de aplicaciones que tienen los plásticos hoy en el mundo. El packaging corresponde al 40% y ahí se ve en casas un 23%, entre juguetes, deporte, en construcción un 20%, automóviles un 9%, electrónicos un 5.8% y agricultura un 3.3%. A su derecha se ve el top de productos que contaminan los mares y desgraciadamente encabeza este tema las botellas plásticas, las tapas y lids, que le llaman unas tapas especiales. Eso es lo que más se encuentra hoy día, después lo siguen las colillas de cigarrillo, los cotones y por ahí vienen las bolsas, pero ahí está el detalle. Pero eso es una muestra a nivel global. Esto es una estadística que habrán escuchado, que el 2050, si seguimos con este crecimiento de plástico, vamos a tener más plástico que peces en el mar. Y en ese sentido se está legislando en todo el mundo. Trataremos de pasar rápido en esta presentación. ¿Qué pasa con los compostables con respecto al reciclaje? Este es un cuadro que hicimos nosotros con información de la Fundación Helen MacArthur y de la ONU, y que es un poco el tema que parto con esto, señores senadoras y senadores, con respecto a que los materiales compostables son un complemento al reciclaje. ¿Cuál es el problema que pasa con el reciclaje? Es que ahí estamos en el 2019, la ley REP establece un 3%, que acaban de salir las normativas, pero en Chile se habla, son estadísticas de ACIPLA, de que se recicla un 8% del plástico. Esto es a nivel global, no es a nivel chileno. En el mundo hoy día se están produciendo 311 millones de toneladas métricas, 368. Y esta es la evolución que va a tener la producción de plástico en el mundo, donde el 2050 vamos a llegar a sobre 1.100 millones de toneladas métricas. El tema de este cuadro y lo que busca hacer es que, aunque aumente el reciclaje en un escenario absolutamente positivo, que llegara al 2050 un 70%, la cantidad de plástico que está en naranjo se mantiene.
el plástico que va entrando al medio ambiente. Entonces, nuestra propuesta, y por eso es interesante este gráfico, es que son complementarios el reciclaje con los materiales complementables, y esto es nuestro un poco modelo que no es solamente nuestro. Hoy día existe el Plastic Pack que acaba de suscribir Chile, que va en la línea de básicamente esas tres fuentes: es reutilizar, reciclar y compostar. Nosotros queremos, y es un poco la política que va con el Plastic Pack y la nueva tendencia hoy día a nivel global, que es básicamente rechazar productos plásticos y también buscar alternativas que vayan ligadas al tema del compostaje. El subsecretario acá sabrá que él viene después de la REP todo este tema del proyecto, ¿no es cierto?, de hacer separación domiciliaria de residuos. Los compostables, que son los plásticos que nosotros manejamos, que existen de todo, ahí vamos a mostrar las aplicaciones, van en los residuos orgánicos. Si bien los bioplásticos son reciclables, en Francia se reciclan botellas de PLA, todavía el volumen es menor, eso va a ser una etapa de proceso, pero los bioplásticos compostables van en los residuos orgánicos, son cáscaras de plátano, ese es el fin. Y ahora va a venir el fin de vida, que viene el detalle, que qué son los materiales. Voy a graficarlo un poco, cuál es el origen de los bioplásticos, porque hemos hablado, pero no les he explicado un poco qué son. Son generalmente azúcares de plantas, tanto de caña de azúcar como de maíz, y los últimos bioplásticos que se están produciendo hoy día son hechos de CO2. Para allá va a venir la tendencia, se va a captar CO2 y se va a hacer plástico. Sé que suena bastante futurista, pero eso ya se está haciendo. Entonces, en general, tienen, como le digo, ese tratamiento y van al tema del reciclaje. ¿Cuáles son las ventajas de los bioplásticos? En el caso de los envases que están en contacto con alimentos, es que son BPA free. Básicamente, aquí tenemos el doctor Girardi, que está el tema de los disruptores endocrinos y de los BPA, que se pueden rellenar estas botellas, se pueden reutilizar, no liberan tóxicos. El BPA es un cancerígeno que en Francia está prohibido, y que en el fondo genera problemas a la salud, y también está el tema de la fertilidad, el tema de los disruptores endocrinos, no solamente al ser humano, sino que también al medio ambiente. Y ahí está el ejemplo, está en la prohibición del BPA en la mamadera en Europa, lo que le contaba de Francia. Aquí paso un dato a los legisladores: las boletas termoimprimibles, que son tan comunes nuestros, que las vemos en los supermercados, en las cajeras, lo blanco que está arriba es bifenol. Hay un proyecto, entiendo, en la Cámara de Diputados del 2008, que sería interesante analizarlo, porque esos son cancerígenos que están ahí, y en Francia se cambiaron las boletas termoimprimibles por otros materiales que no tengan esas características. Está el tema también de los policarbonatos, los típicos botellones que estamos tan acostumbrados en las oficinas. Bueno, el policarbonato es un material muy complicado en términos de los tóxicos que libera el contenido. Tenemos el tema ahora entrando más en materia de los fines de vida de las botellas de los bioplásticos. En general, las botellas de PET convencionales, los plásticos que ustedes conocen, tienen en la práctica dos opciones de vida: o se van al reciclaje o se van al medio ambiente, desgraciadamente, a los vertederos. No hay más opciones. Los bioplásticos tienen muchas más opciones, como les contaba, van en los residuos orgánicos, se pueden quemar, no liberan gases volátiles al incinerarse, tienen un 13% más de energía que la leña, se pueden ir a compostaje industrial. Más adelante voy a mostrar que hay plásticos compostables que también lo va a mostrar Benjamín, tienen certificaciones de degradación en compost casero, home compost, en compost industrial, como le contaba, se pueden incinerar, se pueden utilizar en biodigestores. En Chile se han construido en estos últimos años cerca de 35 biodigestores. El biodigestor se procesa el residuo orgánico con los que no saben y se genera biogás. En Alemania ya hay cerca de 15.000 biodigestores, en China hay 5 millones, en la India hay 5 millones de biodigestores. Y también promocionamos el tema de reutilizar. Nosotros, en el caso particular de nuestras botellas y vasos, promocionamos siempre que se reutilicen, que se rellenen. Y también se puede hacer dado que está ahí. Y si no, también está el reciclaje, que es el caso de las botellas. También hay cosas particulares, hay, por ejemplo, sistemas hoy día de reciclaje de impresión 3D. Estos plásticos son los plásticos más usados en impresión 3D hoy día en el mundo. Existe tecnología hoy día que ustedes pueden moler las botellas, los vasos, los cubiertos, y se genera filamento para impresión 3D, que está dentro de la categoría de la economía circular, que es lo que hoy día se está implementando. Ahí está una imagen de un biodigestor grande, un biodigestor pequeño, son con les contaba que hay en la India y en África, 5 millones, que no es menor. Y ahí está todo el tema de la producción limpia. Está el tema, por ejemplo, ahora en la Araucanía, que estamos con el tema del biodigestor, del basurero que está cerrado en Temuco, que se está trasladando la basura a Los Ángeles. Hay opciones hoy día, como les contaba el caso alemán, de poder separar la basura orgánica domiciliaria o industrial y poder derivarla a canchas de compostaje o bien a biogás. Está el tema también de la separación de... No me parte el video, Benja. Es que parece que ahí... No. Hoy.
Bueno, esa es una máquina que hace básicamente selección NIR. Cuando ustedes seleccionan los plásticos, existe tecnología hace 20 años que puede seleccionar las máquinas, los plásticos rápidamente. Eso ahí debiese mostrar que eso va avanzando y va separando por aire. Entonces también existe la tecnología para poder separar los plásticos normales de los bioplásticos en escala industrial. Entonces no habría ningún problema, dado que, como ya les explicaba, son materiales absolutamente distintos, un orgánico y las botellas de PET, un plástico normal. Existe la tecnología para poder separarlas. Estos son la cantidad de cosas, un pequeño detalle, pero en general hoy día con plásticos compostables se puede hacer prácticamente todo. Cosa que ha ido evolucionando con los años. Hoy día los principales desarrollos que están habiendo es con temas de ropa. La ropa es un contaminante muy grande, la gente no lo sabe, pero muchas tienen cubiertas de plástico, entonces también se está evolucionando en ese sentido y es interesante que ustedes lo sepan y en general casi todas las aplicaciones y para el tema, como decían los senadores, el tema de las legislaciones que estamos revisando ahora, que se han refundido, está todo el tema de los plásticos de un solo uso. Yo les quisiera asegurar a ustedes que uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos acá es darles a conocer de que existe hoy día prácticamente todos los productos compostables, o sea, elegirles ustedes tranquilos, elegirles lo que tengan que regular, y va a haber un reemplazo hoy día compostable disponible ya en el mercado, para todo tipo de productos, incluyendo desde las botellas en el fondo hasta cubiertos, vasos y todo lo que ustedes necesiten, fast food y todo lo que está reciclado hoy día en el proyecto Oceana. Ahí está de nuevo, lo voy a pasar más rápido, pero hay desde clamshell, yo tengo unas muestras acá, una bolsa para lo que les interesa verlos, pero hay desde clamshell para fruta, mallas de empaques, por ejemplo, de bolsas de supermercado, donde van las típicas hortalizas que estamos todos acostumbrados a ver, cápsulas de café, vouchers de café, todo ese tipo de cosas, bolsas Ziploc. Hemos tratado de tener en las cubiertas, por ejemplo, de las camisas cuando vienen esos plásticos. En general todo, barras de cereales, está todo ahí. Estos son ejemplos de productos a nivel global. Eso es Activia de Danone. Es una botella en Italia. La botella verde es Aqua Santana, también es PLA compostable. Y abajo un ejemplo de un evento verde que es el Super Bowl. El Super Bowl en Estados Unidos hace 3 años que el 100% de los plásticos en el Super Bowl es compostable. Es un ejemplo de lo que está ahí. De hecho, aprovecho, señores senadores, que ustedes mencionaron el tema de la COP. Nosotros hemos presentado un proyecto que está ya, entiendo, aprobado, que es el tema de hacer el Palacio de la Moneda. Usted mencionó ahora, estuvimos recién con Patricia Maldonado, va a haber botellas de PLA ahora en la Cámara de Diputados y en el Senado. La idea es hacer el Palacio de la Moneda como hitos en la COP, el Palacio Tribunales y el Congreso, libres de plástico de un solo uso que no sean compostables. Eso es un proyecto dentro de la COP. Además, se me olvidó mencionar, perdón, es tanta la información, un tema muy no menor en tema del calentamiento global. Los bioplásticos, si uno compara un producto hecho en un plástico normal con un bioplástico, el producto que sea, en general tienen una huella de carbono que es un 60% menor. Eso no es un tema menor. 60% menor en temas de comparativo de huella de carbono, dado el origen renovable de los bioplásticos. Esos son otros ejemplos también de las marcas. Esa es el Lays, que lanzó ahora en Chile, la primera bolsa compostable hecha de material PHA, también compostable en el mundo, vasos de yogur, bolsas de tela que también son compostables, temas de snack. Termino y voy a pasar la palabra a Benjamín. Estas son fake, le pusimos nosotros. Es un tema también, señoras senadoras, señores senadores, importante, que yo lo voy a tocar al final, que es el tema de las regulaciones. Desgraciadamente encontramos hoy día en Chile más del 95, 96, 97% de lo que ustedes ven hoy día que sale biodegradable no lo es, desgraciadamente. Y ahí tenemos el tema de los OXXO, y estas son, yo la verdad que no tengo ningún problema en mostrar las marcas, y todo esto son productos que son falsamente biodegradables. Le tocó al Denel, pero bueno, arroz DW2, eso es de OXXO, bolsas de supermercado, y esas bolsas son básicamente con aditivos que lo único que hacen es microparticular el plástico y no biodegradarlo. Eso ya es un tema que no discute nadie, o sea, eso ya es un tema que a nivel global está aceptado que eso es así. Benjamín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, senadoras, senadores. Muchas gracias también por la invitación. Como comentaba Mauricio, nosotros estamos aquí para darle una alternativa sustentable y complementar lo que es el reciclaje, y pensamos que la alternativa del compostaje es una solución viable y complementaria. En este gráfico quisiera ver algo que
la comisión pasada tal vez porque lo vimos por la televisión, habían unos mitos en la cual estos son certificadores mundiales, ¿ya?, que certifican a los compostables de distintas maneras, ¿ya? Por ejemplo, en Europa están los European Bioplastic y TÜV Austria, y en Estados Unidos está el BPE, y en Japón está Green PLA. Esos son los grandes certificadores que acá en Chile, como consejo, posteriormente Mauricio va a detallar, son los que hacen el juego limpio, ya hacen este fair play para que esta cancha esté pareja, ¿ya? Este es un ejemplo de la certificación TÜV Austria, y mucha gente dice que los compostables necesariamente tienen que ser compostados industrialmente. Eso es totalmente erróneo, porque eso es solamente el desde, ¿ya? Uno puede compostarlo a nivel de casa. También hay certificaciones de biodegradabilidad en agua dulce, en suelo y hasta en agua marina. Sí. O sea, si es que esta botella llega al mar, también hay certificaciones que se pueda biodegradar en el mar. Sí. ¿Cuáles son las condiciones que realmente se requieren para el compostaje? Para compostabilidad, porque Sí, ese yo creo que sí, es señora un senadora. tema Lo que muchas pasa veces es nos que detiene. yo siempre, perdón, le quité la palabra a Benjamín, yo siempre doy el ejemplo de las momias en el norte, que están en el norte, en el fondo, una condición para biodegradación de cualquier residuo orgánico, entendiendo, lo vuelvo a repetir, señora senadora, como esto como compostable, como residuo orgánico, depende de humedad y temperatura. Entonces, por eso doy el ejemplo de las momias. En el norte no hay temperatura, por lo tanto, usted puede encontrar un residuo orgánico, la piel de la momia, que se dio 4.000 años, en el fondo. Entonces, eso está relativamente a la humedad y la temperatura. Entonces, en el mejor escenario, como decía Benjamín ahora, que es compostaje industrial, que básicamente son 80% humedad, 60 grados de temperatura, los bioplásticos en 80 días ya no están. 80 días significa que están, como cualquier proceso de biodegradación, convertido en agua, CO2 y humos. Así de fantástico, como lo digo, en 80 días. De hecho, la certificación alemana de compost tuvo que cambiar y aceptar los compostables como parte de la certificación de compost. Después me voy a otro escenario, por ejemplo, las certificaciones marinas que dice Benjamín, que es el peor escenario, el escenario más complejo. ¿Por qué? Porque en el mar hay muy poca temperatura. Tenemos 100% humedad, pero tenemos poca temperatura. Hay materiales como el PHA, que se hacen botellas también, y bolsas en general, que no es más allá de 2 años. ¿Vale? Ahora, el tema, senadora, es siempre que hay también como especie de mitos, y le agradezco su pregunta en ese sentido, es que la gracia de los compostables es que si eventualmente se lo come un pescado, como nosotros quizás coloquialmente, lo va a degradar porque es un residuo orgánico. Entonces, esa es una diferencia. A veces la gente se enrolla mucho con el tema de los 2 años, por ejemplo. Le digo, ¿qué pasa si fuera 1 año y medio o 6 meses? Genial. Pero el tema pasa es que al final no afecta, dada el origen del material, dadas las características. Entonces, eso un poco, respondiendo a su pregunta, depende mucho de la humedad y la temperatura. Espero que lo haya. Bueno, posteriormente vamos a avanzar, y esto lo vamos a seguir tocando en la presentación, porque esto es un punto clave en los fines de vida del compostaje. Bueno, y también a nivel mundial, bueno, hemos visto que en distintas partes, ya sea en Latinoamérica y en Europa y en Asia, se ha legislado en contra de los plásticos. Primeramente fueron las bolsas plásticas, posteriormente ahora vienen los plásticos de un solo uso, y nosotros también consideramos que van a haber otros materiales que también van a ser prohibidos. Ejemplo a seguir, por ejemplo, Europa ha gastado más de 100 millones de dólares en I+D, y el Horizon 2020 también ya gastó 250 millones para innovación de bioplásticos. El caso de Costa Rica es un caso muy particular, porque ellos han avanzado en una estrategia nacional libre de plástico, ¿ya? Tenemos que considerar legislaciones que también ya están mucho más avanzadas que nosotros, como el caso de Costa Rica, y en particular, en ese cuadro que ven ahí están todos los materiales compostables que van a ser solamente permitidos. No se considera ningún plástico proveniente del petróleo. El caso tailandés, por ejemplo, las compañías podrán reclamar deducciones de hasta 1.25 veces de gastos si compran envases plásticos biodegradables entre enero de este año hasta el 31 de diciembre del 2021. Y este video a continuación este video a continuación es lo que se está haciendo en Milán, Italia, con la separación de residuos orgánicos.
Chuta, no sé. Bueno, ya, bueno. Sí, pero bueno, básicamente es la separación que esperamos que nosotros lleguésemos algún día, la separación de residuos orgánicos que van con la línea de los bioplásticos. Ejemplos también a seguir, también aplaudimos también lo que está haciendo la Municipalidad de Providencia, en la cual también se va a prohibir todos los plásticos de un solo uso provenientes del petróleo, también la Municipalidad de Santiago e incluso hay supermercados ya en Europa, como Ecoplaza en Holanda, en la cual hay zonas que son totalmente libres de plástico. Hay algunos proyectos que nosotros como empresa con Pobatul ya estamos haciendo. Lo van a ver un poco loco, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, la ciudad de Machu Picchu, libre de plástico. Punta del Este, Isla Canarias, Punta de Cana y Isla San Andrés. Como comentaba también Mauricio, también estamos pavimentando la COP25, en la cual vamos a estar presentes con 3 hitos relevantes. Uno va a ser la Moneda, Cerro Castillo y piso 10 de Presidencia, el Congreso y el Palacio de Tribunales libre de plástico de un solo uso. Y también vamos a estar presentes en este gran evento que va a ser en diciembre, en la COP25, con todas nuestras activaciones y con todos nuestros plásticos de un solo uso. También hemos avanzado mucho también en desarrollo. Chile también es potencia en innovación. Hablo personalmente con Mauricio, estamos haciendo el desarrollo de la primera tapa compostable del mundo. No existe en el mundo una tapa compostable en botella, pero la estamos desarrollando para que sea la primera, al igual que la primera botella de vino compostable que va a ser en base a PLA. Y desarrollos de envase de frutas de exportación. Mauricio. Para terminar, señoras senadoras y senadores, vamos a quedar las últimas 4 slides en honor a su tiempo y hemos hecho un poco también, el otro día estuvimos conversando con la gente, con Javiera, que estuvo de Oceana acá, haciendo una charla. Conversamos ayer por teléfono y me reconocía a ella, que me parece muy bien, se le agradece que había habido un error en su presentación en términos de los compostables, porque la verdad que hay mucho desconocimiento, entonces lo hablamos con ella en términos de, en el proyecto de ley, hay, como decía Benjamín, ciertos mitos. En Chile ya existe la norma chilena de compostables, fue hecha el diciembre del 2015, que es la norma chilena 3399, vuelvo inmediatamente a los Oceanas, donde se establecen, y fue producto de bastante trabajo, y esto se hizo en base al tema de las bolsas compostables de la legislación. Entonces se reguló qué es lo que se entendía por material compostable. La verdad que fue mucho trabajo, fueron cerca de 2 años. Entonces, y quedó bastante bien hecho, me refiero bien hecho en términos de las normas que dio Benjamín, que son la norma europea y la norma americana. Entonces, la verdad que eso es un trabajo que hizo, simplemente todos tuvimos un interés de que las cosas quedaran bien hechas. Y la segunda norma está el tema que se refiere al etiquetado, que es la 3398, que también se refiere a todo el tema de los compostables. Entonces, volviendo al tema de ahí, con lo que hablamos con la gente Oceana, hay ciertos mitos que dijo Benjamín, el tema del compostaje industrial, y ellos no reconocían su error en términos de desconocer que existían también productos que tenían distintos fines de vida bastante más amplios como nosotros describimos. Entonces, dentro de las propuestas que estamos ahí, ya viendo un poco en tema, entrando al proyecto, yo revisé todos los proyectos fusionados, el de la prohibición de botellas plásticas, el de la prohibición del tema de la regulación de las bolsas, el último proyecto presentado de Oceana con Plastic Oceans al Senado. Hay varios, esos 5 o 6 proyectos que se refusionaron. Entonces, dentro de eso, la verdad que existen, se comparten ciertos idiomas, mensajes, pero sí hay que hacer algunas precisiones que son bastante breves, que son en temas de considerar la experiencia internacional en legislación. Yo le voy a dejar la información acá con la señora secretaria, que el tema del caso de Costa Rica, la verdad que es un proyecto muy, muy bien hecho. En el caso del proyecto ahora que también está en Canadá, que va orientado también y toca también la prohibición de las botellas PET, y en general esos temas de ahí. Nosotros los acuerdos que tenemos es cambiar, cuando se habla de plásticos desechables en los proyectos que ustedes están presentados hoy día y este proyecto que tuvimos acceso nosotros que está refusionado, nuestra sugerencia es cambiarlo básicamente por plásticos compostables. ¿Por qué el concepto compostable y no biodegradable? Porque la gracia de eso, señoras senadoras, señores senadores, es que con eso no quiero decir un término quizás como coloquial, pero dejamos fuera todos los plásticos falsos, todos los oxo,
fuera, porque esos no son biodegradables. O sea, primero es más grande, es más difícil ser compostable que biodegradable. Compostable establece 180 días máximo, está dentro de la legislación, máximo en condiciones de laboratorio, que está de acuerdo a su pregunta, dicen que es distinto, pero entonces con eso nos ahorramos el tema. Entonces yo les pediría siempre hablar de compostable y no biodegradable, porque al final el biodegradable no tiene plazo, y lo que buscamos acá es que la contaminación se acote en un plazo breve. Ese es un cambio muy importante. El otro tema es que está puesto con el boletín que presentó la señora Dragovich, la señora órdenes, el señor Durresti, Provis y Sandoval, que es el tema de las botellas plásticas. Existe un tema dentro del proyecto que están ahí que se habla de la prohibición de 500 cc. Yo sé que la gente le tiene miedo al tema de la prohibición de las botellas plásticas y quizás la gente así me va a querer matar, pero no existe ningún tema, y voy a terminar con eso. Las botellas de plástico son por lejos los plásticos de un solo uso que más contaminan el mar, por lejos. Y desgraciadamente las tapas. Entonces, en uno de los proyectos de Estado de Día Oceana se permite regular botellas de un solo uso y se define como 500 cc. Eso no tiene sentido, porque hoy día la mayoría de las botellas plásticas de un solo uso son de 600 cc. Y si usted le pone 600 cc, al día siguiente va a salir la botella de 602 cc. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo y lo sugerimos también es que se regulen las botellas hasta 1 litro, 1,5 litros, que son realmente las que son de un solo uso, y las otras que sean reutilizables o retornables dentro de la tecnología posible. Otro comentario también, se mencionó el tema de las bolsas. Nosotros participamos en el tema de la regulación de las bolsas plásticas. Siempre echamos de menos que se hablara de las bolsas de basura. Nos ha llamado mucho la atención porque las bolsas de basura, y lo que hablaba con el señor subsecretario, o le mencionaba, es que como viene el proceso ahora de separación orgánica de residuos, necesariamente si usted separa un residuo orgánico para que vaya a compostaje o un biodigestor, una valorización energética, tiene que ir necesariamente en una bolsa compostable. No puede usted separar lo orgánico, ¿no es cierto?, y meterlo en una bolsa negra. Entonces yo creo que es un tema que se está quedando atrás y que quizás también me interesaría mencionarlo. Y después está toda la definición de, ¿no es cierto?, plásticos de un solo uso, que yo creo que es bastante simple y se puede definir cuál es la barrera entre un plástico de un solo uso y no. El otro tema también, que es un tema que mencionó Benjamín, que yo lo llamaría también a eso, nosotros trabajamos básicamente fuera de Chile, está el tema de ver el tema de las industrias. Lo que pasó con las bolsas, cuando se prohibieron las bolsas plásticas normales, que mucha parte de la industria quebró en el fondo, y la gente así también fue testigo de eso. La gracia de los compostables también es que se puede seguir utilizando exactamente las mismas máquinas, y lo único que se tiene que hacer es cambiar los materiales, nada más. Que eso fue de hecho una cosa que conversamos mucho tiempo con la gente de Acipla, que por qué se resistieron a este tema si simplemente se cambian las máquinas. Yo soy experto en eso, que me lo llevo haciendo 12 años. Entonces no es un tema menor, y también se puede ver también el tema positivo. O sea, nos podemos transformar, que tiene una buena legislación, en un ente que después sea un material de exportación, que en Chile haga plásticos compostables. Entonces también hay que ver ese tema de que no perjudica a la industria, sino que también nuevamente es complementario este tema. Y lo otro también, que también se los quiero mencionar, que también lo hicimos en la presentación y que ya voy terminando, que es el tema de los tóxicos en los plásticos. Estamos todos súper conscientes del asunto, ¿no es cierto?, de la importancia de la contaminación de los plásticos, pero también no hay que dejar de ver con el reojo el tema de los tóxicos en los plásticos. Una botella o un plástico X puede ser absolutamente reciclable, todo muy bien, pero no se ha medido qué pasa si se usa varias veces en términos de la migración de tóxicos desde el plástico al contenido. Entonces también yo creo que habría que acompañar una regulación, quizás desde el Ministerio de Salud, qué sé yo, que también evalúe esto. No sé si me queda la última. Sí. Bueno, voy a pasar más rápido de acá. Quiero también hacer un llamado, yo sé que usted lo van a tratar de hacer una ley de futuro. El tema de los compostables, yo como les contaba, trabajo hace 12 años. En los últimos 5 años el desarrollo de nuevas aplicaciones ha sido tremendo. Y una de las cosas que a mí más me preocuparía, y humildemente se los pido, es que aquí se haga una ley de futuro, en términos que deje la puerta abierta a considerar todos los desarrollos que vienen con los compostables. Yo les mencioné que ahora se están empezando a fabricar compostables de CO2. Esos bioplásticos van a tener una huella negativa, o sea, van a estar extrayendo CO2. Y eso ya está hecho, hay plantas de 10.000 toneladas métricas hoy día funcionando. Tenemos todo el tema del desarrollo de las plantas compostaje, de disminuir la basura orgánica que va a los vertederos, de desarrollo de energía a través de biodigestores. Entonces está todo ese tema que yo creo que es importante que ustedes pudieran considerarlo. El tema también de potenciar de alguna forma la investigación. Nosotros trabajamos con la Universidad de Concepción, con la UDT, hacen un trabajo fantástico en desarrollo de patentes. Me interesa aquí está la señora órdenes, el tema, por ejemplo, de las regiones. ¿Qué pasa con pensar en un reciclaje en regiones alejadas donde no va a haber interés, y seamos francos en eso, en instalar una planta de reciclaje? Que cuesta en la isla de Chiloé, una zona austral,
hacer una separación domiciliaria de residuos y básicamente llevar esos residuos a una generación de gas que podría incluso ocuparse para calefacción. Entonces pueden hacer proyectos bastante interesantes como lo que decía Benjamín, que estamos haciendo nosotros en ciudades ícono como Isla San Andrés en Colombia o Machu Picchu, que al final del día son proyectos cerrados y que pueden potencialmente hacerse. Y también está un tema con el tema de la exportación chilena, el tema de los berries, por ejemplo, me interesa mucho el poder que la fruta chilena envíe fruta en envases compostables, también se puede hacer. Termino con esto, esta es la última slide. Este es un informe de la ONU que también me encantaría que lo pudiesen leer, es del 2018, y que básicamente está dirigido en parte a ustedes. Es el roadmap a los policy makers, a los que hacen las políticas de Estado. Y está bien interesante de leer, y ahí está el tema que les mencionaba también en términos de la legislación, que es nuestro interés. Bueno, obviamente fabricamos botellas, eso lo hemos hecho evidente, pero está el tema de que el principal problema en el mundo en plásticos de un solo uso sigue siendo, y que requiere la acción del gobierno, el tema de las botellas PET, las tapas, incluso más que las colillas de cigarrillos y las butts cigarettes, que a su vez, y las bolsas plásticas. Eso es, pues muchísimas gracias por su tiempo y estaremos disponibles a ustedes quieran. Yo también soy parte de la mesa del CENEM, la Mariana estaba pidiendo audiencia, que tenemos una mesa que se llama Biovolcom, que agrupa a todas las empresas y universidades que saben este tema de plásticos compostables, y estamos desde luego a disposición. Ese es uno de los objetivos centrales, a estar a disposición de ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Le damos la palabra al siguiente invitado. Buenas tardes, presidente, senadoras, senadores. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Magdalena Balcells, soy la gerente general de ACIPLA y les vamos a hacer una breve presentación cuando Mauricio nos dé la posibilidad. No. Tenía tu presentación en el computador. Sí, sacar la cifra. Esa es la cifra. No tengo acá. Sí se puede. En nuestra presentación vamos a cubrir los siguientes puntos. Vamos a hablar... Ahí sí. Lo logramos. Vamos a contar un poquito las cifras de plástico. Mauricio ya mencionó algunas, nosotros queremos mencionar otras. Vamos... Una consulta que tiene razón Felipe, que todos tenemos, pero no tiene el ejecutivo, ¿no? Entonces no tiene la presentación de... No, pero o sea, como sugerencia, en todas las comisiones deberían haber una para Va a haber un equipo adicional. que esté instalado, sí. Hay algunos detalles. Acá está. No, si no se preocupe, se puedo... Hay algunos detalles prácticos que hay que ver en las tomas de nota, que igual no obligan al papel. Gracias. ¿Ya? Y después traspasarnos esto a nuestros archivos, porque esto va a quedar acá. Sí. Es algo que está considerando informática. Sí, correcto. Y después Tomar nota ahí mismo. y flexibilizar el traspaso de esto a nuestros archivos También, particulares. son dos aspectos que ya que lo están estudiando. Okay. Presidente, ¿prosigo? Ya. Entonces, vamos a revisar las cifras y después les queremos contar un poquito cuál es la mirada de ACIPLA respecto de del proyecto de ley, el refundido y sobre todo el proyecto de ley de Oceana que es la moción de varios senadores, que tal como dijo Mauricio, nos parece que es un proyecto con muchas virtudes que apunta, de acuerdo a nuestro criterio de expertos en plástico, en la dirección correcta. En el mundo se producen cerca de 5.800 millones de toneladas año de petróleo, de las cuales solamente el 8% se ocupa en la producción de plásticos. Crecientemente se ocupan cada vez más fuentes distintas al petróleo para la producción de plásticos, lo que creo que es importante tenerlo en mente como un antecedente duro.
La producción de plástico en 2017 fue de 348 millones de toneladas al año. Esto a nivel mundial, separado en polietileno el 37%, polipropileno el 20%, PET, PS, PVC y otros el 43%. Finalmente, en Chile, el consumo aparente de plástico al año es de casi 1 millón de toneladas, del cual el 47% se destina a envases y embalajes, lo que equivale a 465.300 toneladas año aproximadamente. Porque es una estimación, no es un dato, es un cálculo, no es un dato que uno haga levantando todas las... Aparente en el sentido de que, aparente en el sentido de que es lo que... aparente en el sentido de que es lo que se ve. Uno toma las importaciones de plástico, las exportaciones de materias primas plásticas, se refiere a esto, ¿cierto? Consumo se refiere a materias primas para hacer plástico. Una cosa es la materia prima, el pellet, ¿cierto? Y otra cosa es el plástico en sí, que es el producto plástico. Cuando hablamos de 1 millón de toneladas, son las materias primas para hacer plástico. También entran productos plásticos a través de importaciones de diversos tipos de alimentos, ¿cierto? De materias primas industriales que vienen en embalaje, que vienen en plástico. Por eso es aparente. En el mundo, y de cara a la COP25, una de las grandes preocupaciones es el nivel de basura que se genera en el mundo año a año. Perdón, te paso esto a ti mejor, ya. Que genera en el mundo año a año. Según un informe del Banco Mundial con datos del 2016, en 2016 se generaron 2.010 millones de toneladas de residuos, de los cuales el 12% solamente corresponde a plástico. La proyección de generación de basura para el 2050 será de 3.400 millones de toneladas al año. Y a propósito de esta cifra, creo que es muy importante tener en cuenta que el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo provienen de la gestión de residuos sólidos. Por lo tanto, hay una creciente preocupación por minimizar y disminuir la cantidad de basura que se genera en todo el mundo año a año. Siguiendo el tema de la basura, tenemos que la generación de basura en Latinoamérica, nosotros nos ganamos el no orgulloso segundo lugar. Somos el segundo país que más basura por persona genera al año en la región, con casi 1,2 kilos por persona, lo que al final se traduce en 7,5 millones de toneladas al año. ¿Cuál es la mirada de ACIPLA frente a esta problemática y tratando de mirar en su conjunto todas las variables? Compartimos con absoluto compromiso y seriedad la preocupación por la creciente generación de residuos de distintos materiales. Entendamos que tenemos patrones de consumo que han hecho que nuestra actividad humana genere cada vez más residuos. Y queremos de todas maneras colaborar con este proyecto de ley a través de nuestro expertise, como ya les mencioné anteriormente. El plástico es un material con un altísimo potencial de reciclabilidad y que aporta muchos beneficios al desarrollo de la sociedad. Solamente tiene un efecto negativo y que es su correcta disposición final. Es decir, si el plástico siempre fuera correctamente dispuesto al final de su uso, no sería un problema la contaminación ambiental por plástico. Entonces, también eso hay que mirarlo porque uno puede hacer miles de cambios, sin embargo, en la medida que no tomemos conciencia como sociedad, todos, siempre vamos a contaminar con algún material. ACIPLA es parte de la iniciativa del Pacto Chileno de los Plásticos que mencionó Mauricio, que es un acuerdo impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, por la Fundación Chile y por la Ellen MacArthur Foundation, y apunta que el 100% de los productos deben ser reutilizables, reciclables o compostables. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese pacto y somos parte de ese compromiso. También, a propósito de algo que mencionó Mauricio antes, nosotros estamos además trabajando en una PL de ecoetiquetado justamente para facilitar y para generar mayor conciencia de cómo y dónde y en qué condiciones se pueden reciclar los distintos materiales. Una prohibición... ¿Usted podría explicar un poco más en qué se sustenta para decir que es de un altísimo potencial de reciclabilidad? Que técnicamente el plástico, en la medida que no se mezcle, puede ser reciclado y puede ser
ocupado en la producción de nuevos productos. Entonces, hoy en día parte del problema, y esto ocurre a nivel mundial sin duda, parte del problema del reciclaje de plástico tiene que ver con la multimaterialidad, que desde la industria eso se ha ido cambiando, se ha ido migrando a monomateriales, es decir, a no mezclar distintos tipos de plástico cuando se requieren varias capas para conservar las propiedades del contenido. Se ocupan varias capas, se está tratando de migrar a tecnologías donde permite ocupar varias capas, pero del mismo material, cosa que ese material sea 100% reciclable. El problema es que si llega contaminado con productos orgánicos, ya no se puede reciclar. Y Marcos más adelante va a hablar del tema de la compostabilidad y cómo gestionar o cómo administrar el tema de los productos contaminados. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Mi nombre es Marcos Segal, soy director de ACIPLA hace varios años y presidente del Comité de Economía Circular. El tema es súper amplio y complejo, un tema muy técnico. Magdalena mencionó que se producen, y también Mauricio, aproximadamente, y es súper importante que escuchen bien este número, porque no está en un slide, se producen en el mundo 350 millones de toneladas de plástico al año. O sea, para tener una idea de lo que son eso, Chile produce como 3 millones de toneladas de cobre, 2,5, 3 millones de toneladas de cobre aproximadamente, y es el 25% de la producción mundial. Plástico se produce en 350 millones de toneladas y creciente. Y esa tendencia creciente no va a disminuir por sencillo motivo. El 60% de los plásticos no se usa para envase de embalaje, se usa para geomembranas para producir cobre, para emisarios marinos, para la ropa que estamos vistiendo, los lentes, los anteojos. O sea, el plástico está en todas partes, por lo tanto, decir que un mundo es libre de plástico es como absurdo. No. Hoy día el plástico es lo que permite la electromovilidad, por ejemplo. Es impensable sin plástico, porque los autos, los Tesla, todos los autos modernos están hechos con crecientes cantidades de plástico, porque el plástico es liviano, es dúctil y es barato. Y por lo tanto, el plástico es un aporte a la solución, a los problemas ambientales que tenemos y no es el origen. Entonces, dicho eso, el problema se centra en una cierta aplicación de los plásticos que en base a embalaje, que es lo que uno ve en la vida diaria. Ahora, lo que se está tratando de hacer a nivel mundial, y Chile es parte de eso, y lo mencionó Magdalena en el Pacto por los Plásticos, es que los plásticos siempre tengan un fin diferente al relleno sanitario. Eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar, y eso sí lo hemos hablado mucho con el Ministerio, queremos evitar la acumulación de basura. En el mundo hay dos soluciones para eso, ¿cierto? Rellenos sanitarios o valorización energética. Que en Chile hay ciertos proyectos que están estudiando, la Intendencia de Santiago está analizando un proyecto de valorización energética, significa quemar los residuos para producir energía, como se hace hoy día con gas natural, con petróleo o carbón, usar basura para generar energía, y ahí podrían entrar también ciertos tipos de residuos plásticos que no son valorizables, y eso se hace hoy día en Europa, en todo el mundo. En Europa existen más de 600 plantas de valorización energética. Pero eso no es el punto de día. Entonces, lo que estamos tratando como industria a nivel mundial, y el Pacto Chileno por los Plásticos, el tercer pacto en el mundo, lo firmó Francia y Gran Bretaña, es donde las grandes marcas, o sea, los productores de alimentos básicamente y de otros productos se comprometen a que todos sus envases y embalajes sean 100% o reciclables, o reusables, o compostables. Y ahí estamos en la misma línea aquí con nuestro amigo, ¿cierto? Que la solución es que los productos no lleguen al relleno sanitario. Eso es lo que queremos todos tratar de hacer y de evitar, ¿cierto? Tratar de disminuir entonces. Y obviamente que no lleguen al medio ambiente, eso es obvio. Desgraciadamente los plásticos llegan al medio ambiente como llegan otras cosas, las latas de bebidas, el Tetra Pak, un gravísimo problema, ¿cierto? Que hoy día prácticamente no son reciclables, no en Chile, hay solamente una planta en Sudamérica que recicla Tetra Pak en pequeña medida. El problema es cuando llega al medio ambiente. Entonces lo que queremos evitar es que llegue al medio ambiente. Una vez que uno evita eso, ¿qué hace con el plástico? O lo reusa, perfecto, hoy día Chile, para que ustedes sepan, tiene la mayor tasa de reuso de bebidas de fantasía, llámese Pepsi-Cola, Pepsi y Coca-Cola, tiene la mayor tasa de retornabilidad. Chile es el país que más, per cápita obviamente, más uso hace de bebidas retornables en todo el sistema. Interesante. O sea, uno ve mucho desechable en el supermercado, bebidas de one way o de un solo uso, pero en verdad somos el país que más consume bebidas retornables en el mundo.
Entonces, la retornabilidad, el reuso de los productos plásticos es muy importante y la industria está trabajando para eso. El otro tema es la reciclabilidad y la compostabilidad, y eso me voy a referir ahora. Porque lo que queremos es que los materiales, ¿cierto? En la economía circular, al principio que los materiales estén dentro del sistema, que sean usados la mayor cantidad de tiempo posible. Y con los plásticos eso es muy posible de hacer. Entonces, tenemos acá a la gente del Ministerio que hemos trabajado en conjunto muy duramente, un año, ¿cierto? Para sacar adelante el reglamento de la ley REP, el que fue publicado, ¿cierto?, el anteproyecto hace un par de semanas atrás, que recoge básicamente una opinión consensuada entre la organización civil, ¿cierto?, la sociedad civil, a través de sus ONGs, de la industria y del gobierno. Y hemos sacado un reglamento, digo, porque es un trabajo en equipo muy importante, muy interesante de realizar. Y CIPLA colaboró con un estudio de reciclaje, el primero que se hizo en el país en detalle, y donde vemos una cifra que es muy importante, que es que del 1.000.000 de toneladas que se consumen de plástico en Chile, de resinas para producir productos plásticos, aproximadamente 80.000 son recicladas. O sea, en Chile el reciclaje de envase, embalaje y de todo tipo, tuberías, geomembranas, cañerías de riego, jaulas de salmón, en fin, un montón de productos hoy día son reciclados, pero una buena parte proviene del mundo industrial, no del mundo domiciliario, porque en Chile no existe prácticamente reciclaje domiciliario, como bien sabemos, y a eso apunta la ley REP. Lo que se recolecta en los puntos domiciliarios, que son muy lindos, pero lo que se recolecta en verdad es ínfimo. Es ínfimo. O sea, suena muy bonito, pero es ínfimo en relación a lo que se podría recolectar. Y eso apunta a la ley REP, que tiene objetivos y metas muy ambiciosas. Entonces, de los 80.000 toneladas, solamente un 17% aproximadamente es de origen domiciliario. Y de esas toneladas, como vemos que el 17% es domiciliario, y voy a volver para atrás, y de ese 17% que se recicla hoy día en Chile domiciliario, la mitad es PET. Entonces, la columna vertebral hoy día del reciclaje de plástico en Chile es el PET. Si nosotros eliminamos el PET a través de una prohibición, y después voy a hablar de la alternativa, ¿cierto? Porque ahí difiero un poquito con mi colega que esto es una solución universal, me parece una excelente solución, pero de nicho. Y lo voy a explicar por qué un poquito más tarde. Entonces, la mitad de lo que se recolecta hoy en día en reciclaje es PET, y eso va a continuar por mucho tiempo. ¿Y por qué? Aquí vemos nuevamente una cifra. Una parte del PET que se recicla es de origen industrial, pero PET domiciliario es la mitad. Entonces, con eso le damos trabajo a los recicladores base, a los 60.000 recicladores base, que cuando recolectan plástico, lo que recolectan básicamente es botellas. Cuando nosotros sacamos la botella de plástico de la corriente de reciclaje, lo que estamos sacando es valor, ¿cierto?, de un producto a ser reciclado, que es la columna vertebral en términos de valorización de lo que se puede hacer nuevamente en términos de recolección, de limpieza, de poder hacer nuevamente una botella o los clamshells. Para que ustedes sepan, por ejemplo, hoy día el 100% de los clamshells que se hacen en Chile para exportación de fruta es hecho con material PET reciclado. Cuando nosotros sacamos ese material de corriente de reciclaje, lo que estamos haciendo es que vamos a importar entonces material reciclado de otro lugar y no le damos más fuente de trabajo a nuestros propios recicladores base. Por ejemplo, en Chile ingresan 10.000 toneladas de PET reciclado, que equivalen a un 67% del PET reciclado localmente. Cuando nosotros vamos a sacar, con la prohibición de sacar las botellas de 500 cc de la corriente de reciclaje, lo que vamos a hacer es simplemente importar más PET. Entonces no solucionamos nada al final. Lo único que hicimos es dispararnos en el pie. Y por eso queremos que la botella de PET de 500 cc no debe ser prohibida, sino que debe ser incentivar su reciclaje a través de la ley REP. Y lo que queremos es pedirle a la Comisión de que apoye la ley REP a través de incentivar el reciclaje y el compostaje, porque nuestra mirada es reusar, reciclar o compostar. La ley, el reglamento prevé de que el 45%, ¿cierto? Fue lo que publicó el Ministerio hace poco, el 45% de los plásticos de envase y embalaje debe ser reciclado en solamente 12 años, no es nada, en 12 años. Y la columna vertebral de ese reciclaje va a ser la botella PET. Y para un dato que es poco conocido, la mitad de las botellas que se producen en el país de PET son de 500 cc.
O sea, estamos disparándole al corazón de la ley REP en lo que se refiere al reciclaje de plástico. Por eso hacemos un llamado a ser muy cuidadosos con esto. La Unión Europea, que acaba de sacar ahora un reglamento, finalmente fue publicado hace semanas atrás, para regular los plásticos de un solo uso, no colocó la botella de PET dentro de su prohibición, sino que prohibió los cotonitos, las bombillas, los revoltores. Claro, los palitos para revolver, que en Chile no son muy usados, y platos, ¿cierto?, de un solo uso, y eso lo reguló. Pero la botella de PET nunca estuvo incluido porque entiende que lo que hay que hacer con la botella de PET es reciclarla. Y de hecho PET es el material plástico que mejor se deja reciclar, por motivos técnicos. Aquí hago una aclaración que se dijo recientemente: el PLA, desgraciadamente lo cual está hecho de esta botella, no es detectable en los sistemas de separación que se quiere instalar ahora para la ley REP. Se va a instalar una planta, hay 3 proyectos de separación muy grandes de basura, no de basura, sino que una vez que se recolecte el material reciclable en una bolsa o contenedor amarillo, sí, creo que está decidido a ser amarillo, ¿cierto? Una discusión si es amarillo o no, pero parece que será amarillo el contenedor o bolsa, ¿cierto? Y por otro lado va a estar el resto de la basura. Sería extraordinario tener 3 tipos de basura: la basura reciclable, lo orgánico y el resto. Porque el resto, por ejemplo, es un pañal. Un pañal hoy día no puede ser ni reciclado, no es compostado, hay tratadas, se está tratando, pero hoy día ¿sabes cuántos pañales se consumen en Chile? No van a creer, ¿cierto? Yo no lo creí. Son más de 1.000 millones de pañales. Pañales. Y todo eso no puede ni una planta de compostaje ni una planta de reciclaje, sino que va a un relleno sanitario. Por lo tanto, siempre vamos a necesitar 3 tipos de contenedores. Hoy día tenemos 1. Vamos a tratar que sean 2, pero hasta que podamos hacer un tercer contenedor solamente por orgánico, me encantaría. Pero recién algunas ciudades en Europa y en Estados Unidos lo están haciendo porque es muy difícil. Nuestros ciudadanos viven en pequeños hogares, en departamentos chicos. Tener contenedores para 3 basuras es un deseo, pero falta todavía. ¿Por qué digo eso? Porque entonces en el material reciclable van a entrar a plantas muy grandes y complejas y caras, intensiva en capital, un proyecto de $40 millones que tiene KDM, por ejemplo, para separar el papel del cartón, del tetra y los diversos plásticos. Desgraciadamente el PLA no es detectado por los detectores infrarrojos, sino que pasa junto con los otros. Bueno, eso es un alcance técnico. Entonces, entramos aquí a otro tema. Aquí vamos a definir poco porque ya los colegas ya lo definieron anteriormente. Los plásticos pueden ser biobasados, como este PLA, ¿cierto? Que es biobasado porque proviene de la caña de azúcar o del maíz. En verdad, hoy día mayoritariamente del maíz. Y por lo tanto son biodegradables. La biodegradabilidad o la compostabilidad en Chile está regulada a través de estas 2 normas que son equivalentes a las normas europeas y ACTM. Una apunta, ¿cierto?, al etiquetado y otra apunta a establecer las condiciones de compostabilidad. Por lo que nosotros lo que queremos proponer a la Comisión es que regule que los plásticos deben ser no biodegradables, sino que compostables. Y para la compostabilidad, como vimos anteriormente, existen normas europeas, normas americanas, japonesas, homologadas por la norma chilena. Eso es algo que todo el mundo entiende. Existen las materias primas para eso y por lo tanto es muy fácil de cumplir. El concepto de biodegradabilidad es demasiado amplio, ¿cierto? Para que un material se desintegre, ¿cierto?, tiene que ser biodegradable. Ahora, el proyecto de ley dice que un material debe ser solamente que tiene que degradarse en 180 días en el medio ambiente. Yo creo que nadie está buscando que las cosas degraden solo en el medio ambiente. Nosotros no andamos tirando cáscaras de plátano en la calle porque son biodegradables. Un cuesco de manzana, ¿cierto? Y es biodegradable. No andamos tirando basura en la calle. Por lo tanto, a lo que el proyecto de ley debería apuntar es que las cosas sean compostables, ojalá en la casa si hubieran condiciones, pero por lo menos industrialmente. Y eso conjuga muy bien con el proyecto de ley, con la política, ¿cierto?, del Ministerio de Medio Ambiente de bajar la cantidad de basura un 10% en el año 2040. Y para eso necesitamos entonces que disminuya la cantidad de basura. Lo que creemos es que esa parte de esa basura vaya a plantas de compostabilidad. En Chile hay solamente 2 plantas o 3 plantas en Santiago de compostaje, deberían aumentar. Pero esa es la idea. Y por lo tanto, lo que queremos es que la ley permita
claro, la ley permita estos plásticos como plásticos compostables. Hoy día la ley solamente se refiere a esto, que tienen que ser degradables, biodegradables, compostables y solamente biobasados. Pero hoy día, y nuevamente disculpen que les cite dos números que son muy importantes, de los 350 millones de toneladas de plástico que se producen en el mundo con tendencia creciente, solamente 0,6 millones, o sea, ni siquiera 1 millón, es PLA. O sea, es un 0,2%. O sea, esto es una solución muy buena, muy linda, pero de nicho. Nunca vamos a poder producir las 60.000 toneladas de botellas de PET que hay en Chile en PLA, porque no existe materia prima para eso. Hay algunos proyectos, pero no existe materia prima. Y para que existiera, imagínense la cantidad de campos que tendríamos que cultivar con maíz, superficie arable, ¿cierto?, para producción de alimentos, para producir un plástico. Por lo tanto, esto es una solución muy buena, muy bienvenida, pero de nicho. Ahora, la mayor parte, el 70% de los plásticos compostables son de origen fósil, de origen de petróleo y de otros orígenes. ¿Por qué? Porque un tipo específico, que es el de mayor crecimiento en el mundo hoy día, está basado en combustible fósil, pero es biodegradable. Por lo tanto, lo que nosotros apuntamos que vayamos en la tendencia mundial, europea y americana, de que la compostabilidad se refiere siempre a estos dos, a estos círculos verdes, y no necesariamente solamente eso. Y ojo, que hoy día hay una bolsa en un supermercado que está siendo muy promocionada como biobasada, y pareciera que fuera, por lo tanto, biodegradable. Pero esa bolsa, ¿cierto?, esa bolsa está acá. Es de origen de caña de azúcar, pero no es biodegradable. Aunque es hecha de caña de azúcar, no es biodegradable, sino que es un plástico convencional, común y corriente, pero biobasado. Por lo tanto, el tema es bien complejo. Hay cosas que son biobasadas y no son compostables, y hay cosas que son de origen fósil que son compostables. Es como enredado. Lo siento, pero así es la química y así es la tecnología, ¿sí? Esto se lo vamos a dejar. Por lo tanto, lo que nosotros, apuntamos a que el proyecto de ley permita estos dos tipos de plástico, tanto los biobasados como los de origen fósil, pero que ambos sean compostables. Con eso vamos a ayudar realmente al reemplazo de muchos materiales que hoy día de un solo uso, de plásticos convencionales que hoy día van a la basura y que no son fácilmente recolectables porque están sucios, en las casas están sucios, por lo tanto eso no va a ser reciclado o difícilmente reciclado, que eso puedan ser hechos en materiales compostables. Bueno, esto muy cortito, ¿cierto? Aquí está, creo que ustedes también lo mostraron, las normas, ¿cierto?, internacionales que apuntan a la compostabilidad, ¿cierto?, y que están homologadas, ¿cierto?, por la norma chilena. Esto ya lo mencioné, ¿cierto?, que los plásticos compostables solamente 1/3 provienen de fuentes renovables y 2/3 de fuentes fósiles, y por lo tanto nuestra recomendación es referirse, igual que ustedes, como plásticos compostables certificados. Hoy día en Chile existen 2 instituciones que pueden certificar la compostabilidad, el laboratorio de la Universidad de Santiago, LABEN, y el DICTUC. Ambos pueden certificar hoy día compostabilidad, y la Universidad de Concepción también se está preparando para certificar la norma chilena. Por lo tanto, está todo muy bien ya preparado para esta materia. Así que, por lo tanto, aquí resumo, ¿cierto?, que queremos que la botella de PET no sea prohibida porque es el corazón del reciclaje de plástico de la ley REP, y que los plásticos compostables sean permitidos de acuerdo a las normas chilenas, porque creemos que de esa manera vamos a promover el uso responsable del plástico. Si tienen preguntas, feliz de responderlas. Subsecretario, le damos la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovechando, porque soy ignorante en materia de certificación de plástico, las normas chilenas, bueno, ya me quedó claro que está el DICTUC y la USACH que pueden certificar, pero tiene un costo, me imagino, esa certificación. ¿Cuánto o qué capacidad de certificación tienen con estas dos instituciones? Porque en definitiva es una barrera de entrada grande a la competencia si es que las certificaciones duran mucho tiempo o tienen un costo muy elevado, y eso evidentemente se genera un problema en el mercado de la generación de plásticos. Si me pueden ilustrar un poco a ese respecto. ¿Puedo responder yo? Mira, la certificación depende de lo que uno quiera obtener. Obviamente necesita cierta cantidad de tiempo porque necesitas por lo menos 180 días para la norma que es la compostabilidad. Bueno, eso no es tanto tiempo.
Ahora, uno podría hacer algo. Las materias primas vienen ya con un certificado de compostabilidad. El problema es que uno no sabe si el usuario que va a hacer la botella, la pieza plástica, va a usar solamente eso u otra materia prima. Por lo tanto, necesariamente cada uno necesitaría certificar esta botella, porque no sé si esta botella está hecha con PLA. A lo mejor sí, a lo mejor no. En la botella Puyehue que la vamos a lanzar. Sí, pero la botella puede estar hecha... O sea, yo como consumidor me dicen que está, pero no lo sé. Por lo tanto, la botella tendría que estar certificada en un laboratorio. Y cualquier producto que yo haga. Si no, tendría que tener una certificación de origen que se podría armar, pero o que la etiqueta que uno pudiera controlar, que la etiqueta que diga y hacer... ¿cómo se dice? Claro, con el etiquetado, pero por una ley que si hay una investigación y no fuera así, hay una sanción. Si hay sanción para publicación engañosa, ahí podría, no necesariamente necesitaríamos una certificación de cada producto en el laboratorio, pero que sepa el productor de que está arriesgando una elevada multa por haber dicho que algo no es cierto. En ese caso necesitaríamos certificar todo. Basta con que diga una etiqueta de acuerdo a la norma chilena compostable. Pero capacidad es suficiente para eso. Oiga, y una pregunta, ¿todas las materias primas para, en el fondo, elaborar productos de plástico son importadas a Chile? Con excepción del polipropileno, donde hay una planta en Concepción de Petroquim que produce polipropileno. Pero eso es solamente el 4% de lo que se consume en Chile, de plásticos en general. Porque en ese sentido, en el fondo, se podría exigir una certificación a la importación de estas materias primas con el objeto de verificar, en el fondo, que sean de origen... para que sean compostables. Claro. Podría ser una solución posible, en el fondo, para verificar que la materia prima que se usa para la producción sea... Si le damos la palabra al otro expositor y después vamos a hacer comentarios a los senadores y vamos a cerrar porque la idea era escuchar, no hacer un debate. Le damos la palabra. No, solo para complementar lo que pregunta el subsecretario. En el caso de los compostables, que es nuestro expertise, existen en el mundo hoy día, contrario a lo que decía, se están construyendo cerca de 15 plantas nuevas de PLA y de PHA y otros bioplásticos. Y hay una opción ahí que aumentaba en temas de las plantas acá. Hoy día la mayoría de las plantas de bioplásticos que se están construyendo son de plantas que procedían de azúcar. Me acuerdo inmediatamente de Jansa, por ejemplo. Se están recambiando esas plantas desde producción de azúcar, ya que nadie está bajando el consumo en todo el mundo, se están cambiando a bioplástico. Ese es un volumen ahí. Ahora, en términos de las producciones de resina en general, son fábricas bastante grandes. Y en general están metidas, en el caso de los compostables, empresas como super serias, Cargill, que se llama Mitsui, empresas de ese porte, entonces en general está todo certificado. Sí concuerdo con usted que hay que certificar también lo que hace en Estados Unidos, el tema del producto final, porque una persona que quisiese saltarse la regla podría comprar, ¿no es cierto?, una resina que fuese compostable en este caso y agregarle un 2%. Entonces al final tendrías tú que validar el tema del producto. Y en el caso de las certificaciones, por ejemplo, hay cosas que ver. Tú mencionaste, por ejemplo, el caso del DICTUC. El DICTUC certificó la bolsa de Falabella que era compostable y la bolsa de Falabella no era compostable. Entonces también es un tema de tener que las empresas o instituciones tengan cierto caso, y ahí concuerdo con usted, que está la Universidad de la USACH y hoy día está también el tema de la Universidad de Concepción, de la UDT, que entiendo que también tiene su laboratorio listo. Yo confío ahí en caso de la oferta y la demanda, se va a regular y se va a establecer rápido los laboratorios. Eso quería mencionar, señor presidente. Gracias. Vamos a... No, nada más. Vamos a cambiar ya de tema porque tenemos otro. Pero la opinión, por lo menos que tenemos algunos, es que tenemos que avanzar en plásticos que no sean de origen petroquímico, porque tenemos un problema evidente de cambio climático, esto va a ser progresivo. Lo que la legislación que estamos haciendo no prohíbe todos los plásticos, hay muchos plásticos que están en muchas áreas de la minería, de todas las actividades, pero nosotros queremos ir avanzando progresivamente hacia plásticos que sean de origen no petroquímico, y Chile tiene un potencial inmenso, porque Chile tiene un potencial muy importante de productos que son de descarte de la industria forestal, por ejemplo, que son microfibras que podrían ser perfectamente reutilizadas, ya sea como en una industria distrital de calor, de generar calor industrial, por ejemplo, para ciudades contaminadas como Temuco, o como microfibras para poder producir este tipo de envases. Entonces, vamos a entender que esto es un proceso que no vamos a resolver de un día para otro, y esa es la idea de la legislación. Así que yo le agradezco a los invitados sus exposiciones. Si hay cualquier requerimiento, los vamos a volver a invitar
Así que para poder pasar al otro tema, si quieren les damos la posibilidad de, si quieren, liberarse de la comisión para poder irse. Y vamos a pasar a ver el segundo tema, que es delito ambiental. Sí, está acá Isabel, está en el... Este es el instructivo nuestro. Este es nuestro instructivo. El otro el... Gracias. Chao, gracias. Gracias. Le agradecemos al profesor Matus que haya venido. Sí, yo tengo. Así que le vamos a dar la palabra a la secretaria Magdalena para que podamos empezar ya formalmente a ver las indicaciones. Entonces, como concordamos, tenemos un proyecto que fue votado, que es el proyecto aprobado en general en la comisión, y tenemos indicaciones tanto de senadores y senadoras como una indicación o un conjunto de indicaciones del Ejecutivo. Entonces vamos a ir viendo artículo por artículo, ya sea las indicaciones que han presentado los distintos. ¿Lo pueden ayudar al Rafael? ¿Ah? Sí. Las dudas reglamentarias que se suscitaron en la sesión de ayer con ocasión de los dos proyectos que se encontraban en tabla. En relación con las iniciativas de ley que sancionan los delitos contra el medio ambiente, cabe ser presente que durante el periodo para presentar indicaciones se formularon 62, una de las cuales es de autoría su excelencia el Presidente de la República y que sustituye todo el texto aprobado en general por la Comisión. Respondiendo a la consulta formulada por el honorable senador señor Sandoval respecto a la forma que debe discutirse dicha indicación, es posible sostener que, tal como se ha hecho tradicionalmente, podrían analizarse separadamente cada uno de los preceptos propuestos en indicación sustitutiva. Para ello sería recomendable que la Comisión al mismo tiempo tuviera presentes las indicaciones parlamentarias que se relacionan con los artículos analizados. De lo contrario, en el evento de aprobarse el artículo propuesto por el Ejecutivo, las indicaciones parlamentarias incompatibles con lo aprobado deberían rechazarse. Solo aquellas que apunten en el sentido de la indicación aprobada podrían aprobarse. En este punto es necesario subrayar que al texto aprobado no podrían formularse a su vez indicaciones. Con todo, nada obsta a que se ponga en votación la indicación presentada por el Presidente de la República como un todo. Ello porque la indicación formulada por el Presidente de la República es sustitutivo de todo el texto que se aprobó en general y no se formuló artículo por artículo. En definitiva, la Comisión es la que debe decidir, por mayoría, qué camino sigue en el análisis de la indicación sustitutiva, si lo analiza artículo por artículo o lo considera como una sola indicación. Eso es con respecto al primer punto. Y en cuanto a las dudas del segundo punto sobre las competencias de la Comisión en el análisis del proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica para promover la inversión, tal como lo dije ayer, el acuerdo de los comités del día 4 de junio fue facultar a la instancia para analizar y despachar en el plazo de 30 días la iniciativa de ley. Ello implicaría que si se prorrogara dicho plazo, esta comisión debería evacuar un segundo informe. Es necesario hacer presente que la competencia que se otorgó a esta instancia, a diferencia de lo que ocurrió con otros proyectos a los cuales se le otorgó una competencia específica, como en el caso del SBAP y del SENAFOR, que se les
que la competencia que se le otorgó a las comisiones fue para que se pronunciaran sobre el aspecto laboral. Esta comisión puede abarcar los temas que estime conveniente en el evento que se le prorrogara el plazo. Por último, respondiendo a su consulta, ¿por qué el proyecto que estaba en tabla si está vencido? Es necesario señalar que la fijación de la tabla es una facultad del presidente de la comisión. Eso es todo, senador. Creo que lo que convenimos, para que seamos muy claros, si yo como presidente aceptara la propuesta de las Express, votaríamos en una sola votación, y lo que les quiero decir es que lo más probable es que se vote en contra de la indicación sustitutiva, por mayoría. La alternativa que convinimos con la ministra ayer, que nos parece más razonable desde el punto de vista de incorporar la iniciativa del Ejecutivo, es que lo discutamos artículo por artículo, vayamos viendo las indicaciones. Entonces, ¿les parece que procedemos de esa manera para que estemos todos de acuerdo? Isabel, estamos de acuerdo. Senador, igual. Entonces, vamos a empezar a evaluar, a analizar artículo por artículo las indicaciones. Le damos la palabra, Magdalena. Vamos a leer la indicación número 1. La indicación número 1. El artículo aprobado en general por la Comisión parte con el título primero de los delitos de grave contaminación y daño ambiental. A su vez, la indicación número 2 del honorable senador señor Sandoval es para reemplazar su denominación por la siguiente: de los delitos de grave daño al medio ambiente. Vale decir, bueno, lo reemplaza. Pero ¿por qué no lees primero el texto aprobado general? Ese es. Título primero, a los delitos de grave contaminación y daño ambiental. El artículo primero. El que contamine gravemente el ambiente será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 100 a 5.000 unidades tributarias mensuales. Yo propongo que antes de ir a lo de los parlamentarios veamos la del Ejecutivo. Exacto. El Ejecutivo, al respecto, no se pronuncia sobre... Bueno, ya, artículo primero, indicación número 1 del Presidente de la República, para sustituir el artículo primero por el que sigue. La presente ley tiene por objeto sancionar penalmente las conductas que resulten en un atentado grave contra el medio ambiente. No sé, le damos la palabra al Ejecutivo primero. Muchas gracias, presidente. Solo para contextualizar, ¿cuál es la razón que nosotros como Ejecutivo hemos planteado? Si bien el artículo primero es más bien ilustrativo y muy genérico, la idea de este artículo es el siguiente: que en materia ambiental hay consenso a nivel internacional y también en materia, o sea, entre los expertos en materia de derecho ambiental dentro del país, que en materia ambiental lo que se busca, en definitiva, al regular, es que no un propósito común, que es que no se generen daño al medio ambiente. Ese es es como el mayor disvalor de una conducta que uno puede buscar, es el de generar un daño ambiental, que es la conducta más grave que se puede perpetrar en contra del medio ambiente. Y el segundo consenso que hay es que una vez perpetrado o sea, primero que se busca prevenir que se genere este daño al medio ambiente, y segundo, que una vez perpetrado este daño, más importante aún que la sanción, que nosotros estamos de acuerdo que hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque actualmente el daño ambiental no cuenta con sanción ni administrativa ni penal, es la reparación del medio ambiente dañado. Porque poco se saca en limpio, presidente, si es que en definitiva el medio ambiente sufre un daño ambiental. Yo puedo perseguir penalmente a los autores de ese daño ambiental, puedo ponerle las penas corporales que uno desee, presidio perpetuo y todo, pero si no se busca la reparación del daño ambiental, en definitiva el perjuicio que se genera a la sociedad en su conjunto no se ha reparado. Por eso, ¿qué es lo que busca el Ejecutivo en términos generales? Es que el derecho penal como derecho de última ratio sanciona aquellas conductas que no tienen una sanción administrativa en la actualidad, que es el rol que cumple la Superintendencia de Medio Ambiente de mejor o peor forma. Yo entiendo que hay crítica a la labor que realiza,
por lo tanto, que la conducta a sancionar sea una que no se interponga en el camino de la sanción administrativa. Y segundo, y esto en términos bien generales, quizás no tan referido al primer artículo, por eso la incorporación de la necesidad que se pase por el Tribunal Ambiental. ¿Por qué? Porque en materia ambiental lo hice y es muy interesante ver lo que dijo la fiscal Aldana en una entrevista en octubre del año pasado, en la segunda, presidente, que dice expresamente, nosotros tenemos por ahí en una presentación exactamente lo que dice, pero que dice que en materia penal, ambiental, no se busca llegar a un juicio necesariamente, sino lo que ella busca es llegar a medidas de reparación que acuerde con las empresas causantes de ese daño. Lo hice en la segunda. Ahí está. En caso medioambiental, el juicio no siempre es lo mejor, y en el apartado después donde dice las penas muy bajas, dice, en los casos de delitos medioambientales hay que considerar siempre que las penas son muy bajas e incluso son solo multas. Y eso, versus un término del caso donde se mejore significativamente un ecosistema, es mucho mejor la segunda opción. ¿Cuál es lo que decimos nosotros como Ejecutivo? Que esa labor de reparación, evidentemente, yo concuerdo plenamente, es mucho mejor, y nosotros no nos oponemos a esa labor, pero esa labor se debe llevar a cabo por los tribunales ambientales, que son los tribunales especializados, que con ese objeto como país nos hemos dado y que tienen una acción especial solo con el objeto de determinar que se repare el medio ambiente dañado. Y que la sanción sí quede en la esfera penal a través de la Fiscalía, y por lo tanto, una vez que se asegure que por una sentencia judicial ante un órgano especializado que va a establecer las medidas de reparación especiales, para eso se creó este tribunal, sea perseguido penalmente. Y eso tiene además una ventaja desde la perspectiva penal, que es que en la salida alternativa no se van a poder ofrecer medidas de reparación, porque las medidas de reparación las va a tener que implementar no en virtud del acuerdo que se llegue con la Fiscalía, sino que la va a tener que implementar previamente a raíz de la sentencia firme de los tribunales ambientales, y se buscan y con eso se consiguen ambos objetivos, que es la reparación en la sede que corresponde a nuestro juicio, que es el Tribunal Ambiental, que tiene una acción especial en esa materia, magistrado especializado en la materia, y además la persecución penal y la imposición de la sanción penal que corresponda. Eso es un poco la lógica que nosotros como Ejecutivo buscamos resguardar con esto, porque de lo contrario, presidente, va a pasar que lo que mismo anuncia ahí la fiscal especial en materia de medioambientales, que es que van a llegar a acuerdos reparatorios, que no necesariamente van a cumplir con los estándares necesarios para reparar el medio ambiente como corresponde, porque, querámoslo o no, la Fiscalía no tiene esos conocimientos y esas competencias, y en definitiva con esos acuerdos tampoco se va a llegar a la sanción penal, que es lo que buscamos. La palabra a Jean-Pierre Matus. Muchas gracias, señor presidente. Exclusivamente respecto del artículo primero propuesto, mi impresión es que debiera rechazarse por dos razones. Primero, porque la ley, incluso la indicación sustitutiva, no se trata sobre esto. Hay una serie de artículos que versan sobre materia relativa al Tribunal Ambiental que no se tratan sobre lo que dice el artículo propuesto, como puramente técnica formal. Y en segundo lugar, porque lo que se discute aquí es si van a haber delitos de contaminación o no, y el artículo propone que en realidad no hay delito de contaminación porque hay delito solo de resultado. Dice resulten en un atentado. Entonces, por lo tanto, si me preguntan a mí, yo propondría que este artículo, dado que no altera la discusión de fondo, sino que puede enturbiar la interpretación, y además no se refiere al contenido, ni siquiera a la indicación se refiere a muchas más cosas, no tiene sentido legislativo legislar algo que no manda, prohíbe ni permite, y además dice algo distinto a lo que dice el mismo texto que se está proponiendo. Yo creo que no es solo bueno, no solo enfrentar el tema del resultado, porque por ejemplo los problemas de contaminación pueden ser en mediano o largo plazo, y por lo tanto no quedaría supeditado a esto. En segundo lugar, me parece que el usar este término en un atentado grave, creo que desde el punto de vista legal es una situación que podría ser usado justamente para que nunca una acción de contaminación se considere un atentado. Entonces, yo por lo menos lo voy a votar en contra. Me parece que no aporta, no colabora al objetivo de tener una acción penal. Jimena, ¿tenías tú la palabra?
en la misma línea, presidente, claro, porque atentado también se puede entender por amenaza y ahí empezamos a relativizar el objeto. Yo también estoy por rechazar este artículo. Creo que es más claro como lo teníamos en la primera definición que hizo la comisión. Agregar muy puntualmente que efectivamente, porque la idea de hablar de atentado es no ve el resultado final, sino que más bien supuestamente ve la intención, entonces, y no el resultado. Así que yo por eso también creo que no nos clarifica, sino que relativiza o lo deja menos preciso lo que nosotros buscamos como objetivo. ¿Digamos la palabra del Ejecutivo? Sí, presidente. Respecto a la contaminación, pasa que en materia ambiental, en todo nuestro sistema legislativo, tiene una forma de hacerse cargo cuando existe contaminación. Primero, que la contaminación es un término que está definido legalmente en el artículo 2 de la ley 19.300, y que por lo tanto el legislador cuando habla de contaminación es cuando se supera una norma de calidad ambiental, sea primaria o secundaria, y el remedio que busca contra la contaminación propiamente tal no es la sanción, porque si no, si uno pensara así, podríamos pasarle sanciones al Fisco de Chile todos los años por la contaminación ambiental en la ciudad de Santiago. O a todos los responsables de la contaminación en Santiago, que seríamos todos los santiaguinos que emitimos con nuestros autos, con nuestras fuentes, deberíamos sancionarla penalmente. ¿Por qué? Porque estamos generando una contaminación. Y lo que busca justamente el legislador es que el remedio a la contaminación, otro instrumento de gestión ambiental que ha sido más o menos exitoso, yo sé que hay distintas apreciaciones, que son los planes de descontaminación, que buscan establecer, y el de Santiago evidentemente no se ha vuelto al cumplimiento normativo, pero sí ha bajado en 27 años ya que lleva vigente hasta un 60% de la contaminación, y es probable que con algunas otras innovaciones que se está haciendo, la electromovilidad, se va a lograr en algún momento recuperar la norma de calidad. Pero hablar de contaminación en el fondo en términos penales distinto a lo que es la contaminación en términos de legislación ambiental me parece que es un error. ¿Por qué? Porque se puede prestar a confusión y en estricto rigor el artículo 2 de la ley 19.300 no establece que la definición de contaminación sea con uno u otro fin, sino que lo establece en genérico, presidente. Bueno, yo voy a poner en votación, si quieren los senadores pueden argumentar su voto. Magdalena. Sí, senador Sandoval, ¿cómo vota? No, perdón, es que hay antes de ese artículo, el título, el nombre del título que está antes de la indicación que se está haciendo mención. Perdón, pero es que estamos por orden, después volvemos a la indicación suya. Bueno, pero podemos empezar por la 2, que es el título, porque es bien significativo. Es bien significativo. El título 1 del texto de programa general es de los delitos de grave contaminación y daño ambiental. Y el honorable senador Sandoval está para reemplazar el título primero por de los delitos de grave daño al medio ambiente. O sea, lo que dice, lo que indica, no incluye la contaminación y le pone grave daño al medio ambiente. Tiene razón el senador, porque justamente es la discusión que estamos teniendo. Hay algunos que consideramos que hay que considerar el delito de contaminación y grave daño. Entonces, pongamos en la misma votación, puede ser, pero tiene razón, pongamos en votación ese aspecto. La indicación 2 primero. La indicación 2. Para que podamos avanzar. Pero el sustrato, parte del sustrato de la discusión que teníamos es exactamente la misma. Pero es la misma discusión. Claro. No se pongan en votación. También es lo mismo en la indicación número 3, que elimina la expresión grave contaminación. Bueno, votémoslas también. Tan lo mismo no es porque el senador Sandoval le agrega grave daño, no es tan lo mismo. O sea, ya, pero vamos votando. Vamos por orden, ya. La indicación número 2. Senador, ya. Senador Proens. Jimena. Senadora Órdenes es la indicación número 2, para reemplazar la denominación del título por el siguiente. Rechazar.
Senadora Isabel Allende. Ya. Rechazada, resultado de la votación rechazada, 3-2. Sigamos en esta misma lógica con la indicación 3, que es del señor Proas, para eliminar la frase grave contaminación y. ¿La votamos o se repite? No sé. Ya, senador Sandoval, senador Proens, senadora Órdenes, Rechazar. Senador Allende, presidente. En contra. Ya. Ahora vamos a la indicación 4 de los honorables senadores, señora Allende y Órdenes y señor Girardi, para agregar entre las palabras y daño la expresión grave. Quedaría en el título primero de los delitos de grave contaminación y grave daño ambiental. Senador Sandoval. Senador Proens. Senadora Órdenes. A favor. Senadora Allende. A favor. Presidente. A favor. Aprobada 5-0 la indicación. Ahora vamos a la indicación número 1, que ya la leímos. Sí, senador Sandoval. La indicación del Ejecutivo. A favor. Senador Proens. A favor. Senadora Órdenes. En contra. Senadora Isabel Allende. Presidente. Se rechaza 3-2. Enseguida pasamos al artículo. Voy a leer el artículo. La indicación 5. ¿Mm? La indicación 5. A las 5, a las 6. Ya, la indicación número 5 del honorable senador señor Proen para incorporar un nuevo artículo primero del siguiente tenor. La presente ley tiene por objeto establecer penalmente las conductas que dañan el medio ambiente y sus sanciones. Incorpora un nuevo artículo primero, siguiente tenor. Lo leí, pero lo leo de nuevo. La presente ley tiene por objeto establecer penalmente las conductas que dañan el medio ambiente y sus sanciones. Bueno, yo creo que para que la discutamos un poco, en el fondo lo que están planteando es exactamente lo mismo, es establecer esta diferencia que ya votamos en los artículos anteriores. Entonces, póngala en votación, pero estamos votando exactamente lo mismo, el tema de daño versus contaminación. Senador Sandoval. Senador Proens. Senadora Órdenes. En contra. Senadora Allende. Presidente. En contra. Se rechaza 3-2. La indicación, ahora a continuación viene la indicación de la honorable senadora Allende para sustituir el artículo primero aprobado en general por el siguiente. Artículo primero. El que contamine de modo grave el medio ambiente, provocando a causa de dicha contaminación una pérdida, disminución, detrimento o menoscabo respecto de sus componentes naturales, que no puedan ser calificados como graves en los términos del artículo 3, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 100 a 5.000 unidades tributarias mensuales. Entonces, retiró la senadora Allende. Yo solía votar a favor, senador.
Ya. Ahora, la indicación número 2 del presidente de la República. Es que Y la número 8 que se fusiona, por favor, 7 y 8. Pero es que primero tengo que buscar. Ya, a ver. Ya, el artículo. No, pero espérate, yo quiero irme al artículo 2. Propongo, hagamos lo que vimos, vamos viendo las del Ejecutivo porque nos Ya. va ordenando. Entonces Ya. veamos la del Ejecutivo ahora. Ya, el Ejecutivo contiene el siguiente artículo segundo. El que, página 2, columna, indicación. Presidente, lo que pasa es que las indicaciones 6, 7 y 8 son el artículo primero, no el artículo segundo que se está discutiendo. Y 9 y 10 también. Son todos el artículo primero y no el artículo segundo que se está poniendo. Ya, seguimos. La indicación número 7 del honorable senador Proe para reemplazar el artículo primero por el que se indica. Perdón, presidente, para facilitar. ¿Son iguales? 7 y 8 son iguales. Ya. Entonces, fusionamos. Ya, entonces las 7 y 8 que son del mismo tenor. 7 y 8, la 8 es del senador Sandoval. El que dolosamente vertiere contaminantes en aguas marítimas o continentales, extrajere aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, vertiere o depositare contaminantes en el suelo subsuelo, continental o marítimo, extrajere tierras del suelo subsuelo, o liberare contaminantes al aire y que ocasione un grave daño al medio ambiente, será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 100 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si el grave daño afectara el objeto de protección de una reserva nacional, un parque nacional, un monumento natural, una reserva de bosque, una reserva forestal, un parque marino, una reserva marina, un área marina costera protegida para múltiples usos o un santuario de la naturaleza, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 3.001 a 5.000 unidades tributarias mensuales. Si el grave daño se causare por negligencia, se impondrá el grado inmediatamente inferior de la pena privativa de libertad designada en los incisos anteriores y una multa que no supera la mitad del máximo. 7 y 8 son de idéntico tenor. Bueno, ahí lo que sucede es que nosotros tenemos una redacción que me parece que es más concordante con la iniciativa del proyecto, pero de todas maneras pongámoslo en votación porque vamos avanzando. Póngalo en votación. Sí, si quieren tomar la palabra para explicarla de todas maneras, pero... Profunda, mal grueso, sanciona multa, aumenta las penas, especifica el entorno, el ambiente. Contra los... La pena mayor la tiene, ¿no? Y la pena no. No, es que no son iguales. ¿Pero dónde varían, no? Una es grado máximo y la otra es grado medio a máximo. A ver, la del senador Santos. No, la 8 de 7 y 8 son las indicaciones nuestras. Sí, pero hay una... Hay una confusión, pero la 8 del senador Sandoval. Sí, no, porque hay una variación en la pena. Ya la refunden. Pues también he repetido varias veces lo mismo, pero me estoy perdiendo. Ya. Senador Sandoval, ¿cómo vota? Con esta brillante indicación del senador Proens, similar, exactamente igual, curiosamente a la mía, me la copió o la copié yo. O trabajaron bien los asesores. Me parece que especifica con mucha claridad el delito del daño ambiental que se pretende legislar
absolutamente voto a favor y espero sinceramente que los demás senadores evalúen en el mérito esta indicación y hagan exactamente lo mismo y sea mucho más especificado que lo que se ha tratado, ¿no es cierto?, en el texto aprobado en general en la comisión, que aparte de lo escueto y específico, esto habla de un ámbito mucho más amplio, presidente. Yo voto a favor. Senadora Órdenes. En contra. ¿Y por qué en contra? Perdón. Senadora Allende. Presidente. ¿Por qué, presidente? Ya, rechazadas ambas 3-2. Ahora vamos a la indicación, que son todas, el artículo primero, 9 y 10. No, pero 9 primero. Es de forma, es de las honorables senadoras señoras Allende y Órdenes y señor Girardi para intercalar entre las expresiones el y ambiente la expresión medio ambiente. ¿Ya? Sí, es de forma. Senador Sandoval. Me gustó una vez una niña cuando se lanzó la COP25 que dijo que por qué tenía que ser medio ambiente, por qué no era el ambiente entero. ¿Ah? En vez de ponerle medio ambiente, ponerle el ambiente. Voto en contra, presidente. Ya, senador Pros. Ya. Senadora Órdenes. A favor. Senadora Allende. A favor. Ya, aprobada. 3-2. Tenemos que promover iniciativas desde la zona austral de nuestro continente. Seguimos con la indicación número 10 al artículo primero de los honorables senadores señoras Allende y Órdenes y señor Girardi para agregar en el artículo primero a continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido la oración. La misma pena se impondrá al que cause grave daño ambiental. Sí, yo quiero argumentar las razones porque en el proyecto aprobado y en general establece el que contamine gravemente, y lo que nosotros queremos complementar esto con el aspecto del daño, para que sea más integral el concepto. Sí, pues. Solo respecto a que el artículo primero, el que contamine gravemente, que fue una de las críticas que también hizo respecto al daño ambiental también la Corte Suprema, pero es que el tipo penal que cumple una función un poco de prevenir a las personas cuál es la conducta que no pueden realizar con objetos que no sean sancionados penalmente, queda un poco también vago porque la consideración de gravemente en el fondo no está establecido cómo se considera que es contaminación grave. Entonces, solo para tener eso, quizás para buscar alguna solución al respecto, porque... Lo que pasa es que eso viene en otro artículo, en el 5, pero le damos la palabra a Rompier Matus, que aprovecha de opinar. Señor presidente, lo acaba de decir. Bueno, Toma en votación. En votación. Senador Proes. Senadora Órdenes. A favor. Senadora Allende. A favor. Presidente. Se aprueba 3-2 la indicación número 10. Ya. Ahora continuamos con el artículo segundo, que voy a darle lectura al texto aprobado en general por la Comisión. Artículo segundo. Si la grave contaminación se causare por negligencia o imprudencia, se impondrá el grado inmediatamente inferior de la pena corporal designada en el artículo anterior y una multa que no supere la mitad del máximo en sus respectivos casos. Sí, por eso lo estoy leyendo para que nos ubiquemos. A continuación viene la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, el artículo 2, que lo reemplaza por el siguiente, que es otra materia. El que sin contar con autorización vertiere contaminantes en aguas marítimas o continentales, vertiere o depositare contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo, o liberare contaminantes al aire, ocasionando un daño al medio ambiente de conformidad al artículo 3,
será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 100 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Si el daño afectara una reserva nacional, reserva de región virgen, un parque nacional, un monumento natural, un parque marino, una reserva marina o un santuario de la naturaleza, será sancionado con presidio menor en su grado máximo y multa de 3.001 a 5.000 unidades tributarias mensuales. Si el daño se causare por imprudencia temeraria, se impondrá el grado inmediatamente inferior de la pena privativa de libertad designada en los incisos anteriores y una multa que no supere la mitad del máximo. Está en páginas anteriores, ¿eh? No, que está en la página... Está en la página 2 del comparado. Sí. En la página 2 y el artículo 2 del 8 está en la página... Sí, sí. Si no pueden... 5. Si no, está en el texto del Ejecutivo está en la página 2 del comparado. Le damos la palabra al Ejecutivo primero, después a Gonzalo Matos y después a los senadores. Presidente, ¿puede prorrogar, por favor, para unos minutos? Porque tenemos... Por supuesto. ¿Ya? ¿Pero prorrogar la sesión? Sí, porque tenemos, sí. Son las 2. Podría prorrogar unos minutos para... Sí. Porque tenemos almuerzos de bancadas también. Veamos este artículo para... La campana prorrogó, pero no sabemos cuánto tiempo. No, yo les propongo que veamos terminemos este artículo. No, presidente, nos parece bueno que así como en el primer artículo ya se contempló el daño ambiental, nosotros lo que establecemos acá es que el vertimiento de contaminantes tiene que ser evidentemente sin autorización, porque como sabemos hay normas de emisión en materia ambiental que permiten el vertimiento de algunos contaminantes en aguas superficiales o marítimas o continentales o incluso subterráneas, y que por lo tanto hay que precisar en el fondo que la contaminación no es por el cumplimiento de una norma de emisión, no se puede ser considerado una grave contaminación del medio ambiente. Y después, si bien me adelanto porque está en el artículo 4, que es un poco la lógica que define qué es lo que se entiende por grave contaminación, yo creo que hay que buscarle un ajuste, porque el 50% de la norma de emisión y esa determinación del cumplimiento de la norma de emisión es que es como complementario al final, porque efectivamente lo que se entiende por grave contaminación está en el artículo 4, pero hay que buscarle el ajuste porque el que determina el cumplimiento de una norma de emisión, que no es una cosa fácil y muchas veces se hace a posteriori, anualmente, es la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces vamos a tener que quien incumple la norma de emisión va a tener un castigo en términos o una sanción en términos administrativos y posiblemente además por el mismo incumplimiento un castigo penal. Y esa determinación no es fácil e incluso algunas normas, por ejemplo la de termoeléctrica, dentro de algunos rangos permite salirse de la norma cuando, por ejemplo, se echan a andar las termoeléctricas porque tienen que llegar como a un lugar, no sé cómo se llama, pero o sea, le echan a andar y evidentemente tienen un pic de emisión y después entran en régimen, perdón, esa es la palabra que estoy buscando, en régimen, y ahí se cuenta entonces, hay espacios de ciertas emisiones dentro de las mismas normas de emisión que no son contabilizadas para objeto de dar cumplimiento o no a la ley, y ahí quizás se podría juzgar que hay grave contaminación. Entonces, por eso yo digo, hay que precisar de mejor forma el término de grave contaminación que está en el texto aprobado, y lo que nosotros hacemos acá es que lo que es más que dejarlo a un porcentaje o un porcentaje de incumplimiento de la norma de emisión, lo anexamos al ocasionar un daño al medio ambiente. Eso es lo que hace el Ejecutivo, y además agrega un agravante en cuanto dañe algunas áreas protegidas que tienen especial relevancia. Estimamos que no es lo mismo vertir petróleo en un río que en un área protegida que vertirlo en un río que no está dentro de un área protegida. Eso no. Profesor Matus. Señor presidente,
la discusión como se lleva hasta ahora indica el problema que vimos cuando se empezaron a tramitar estos proyectos conjuntamente, que hay dos proyectos con filosofías diferentes. No es posible hacer un pastiche entre los proyectos. El artículo segundo propuesto en la indicación del Ejecutivo se refiere al contenido del artículo primero recién aprobado. No se refiere a la cuestión de si se castiga la imprudencia o no, como se refiere al artículo segundo, que se supone que se está discutiendo. Y así va a seguir toda la discusión. Y usted habrá escuchado al señor subsecretario que incluso él, porque no puede ser de otra manera, al tratarlo así, empieza a mezclar el propio proyecto del Ejecutivo con lo que está aprobado en general. Y no es maldad ni ninguna cosa extraordinaria, sino es que no se puede discutir de esta manera esto y va a producir esto, generar confusiones. Lo que yo le propongo entonces sería, naturalmente, que dado que no se pueden discutir y no se refiere, este artículo, como lo dijo, no se refiere al artículo segundo que está en discusión. La única posibilidad es rechazarlo y volverse acaso a alguna discusión sobre algunos de esos contenidos que están en otros artículos aprobados y están en otras indicaciones, los contenidos sobre qué es grave daño ambiental, las condiciones de gravedad ambiental, en qué caso se agravan, eso está en otros artículos. Y uno empieza a hablar de una cosa y de otra, y de una cosa y de otra, y se empieza a hacer este pastiche, que fue el problema que esta comisión tuvo al principio. Por la misma razón, yo sugeriría que se rechace este artículo como está propuesto, los contenidos van a discutirse después, sobre qué es grave daño ambiental, y en lo posible, quizá puede ser razonable pensar en una votación general sobre si se va a seguir discutiendo artículo por artículo las indicaciones del Ejecutivo, porque cada vez va a ser más el enredo. Eso es lo que pienso. Eso ya se acordó, profesor. Sí. No puedo innovar yo. Pero mira, vamos opinando respecto al artículo 2. Para mí, yo voy a opinar respecto a la indicación, ¿no? Primero, el Ejecutivo, la lógica que yo entiendo que está detrás de esto, sigue estableciendo como requerimiento para sancionar la contaminación la ocurrencia del daño. Y en eso no estamos de acuerdo. Eso ya ha sido. Después establece además, esto va a tener que establecerse a través de una sentencia de un tribunal ambiental. Y luego hay un tema que a nosotros a mí no me parece, en el sentido que si bien el Ejecutivo empieza a incorporar la posibilidad de la hipótesis de culpa, lo hace desde una dimensión que es casi improbable que ocurra, que es la negligencia o la imprudencia temeraria. Entonces, lo que en el fondo está ocurriendo es que la acción penal va a ser una acción muy, muy restringida. Nunca vamos a poder condenar, por ejemplo, vamos a tener que probar que hubo dolo casi para probar que hay un daño ambiental o se cometió una acción ambiental que pueda ser constitutiva de delito, por ejemplo, en la zona de Ventana, Puchuncaví, Quintero. En esta lógica nunca habría sanción, nunca habría persecución penal. Entonces, por eso que es muy difícil compatibilizar ambas cosas. Yo, por lo menos, la voy a votar en contra. Y le damos la palabra al Ejecutivo y luego vamos a ponerla en votación. Y al senador Sandoval, de los que pidan la palabra. Presidente, si es solo un detalle, pero lo que acaba de decir el profesor Matus me extraña porque en el fondo el sinceramento de lo que originalmente nosotros hemos discutido, que es que el refundido que originalmente se presentó y se sometió a votación no contempla ninguna de las partes del proyecto del Ejecutivo, con lo que claramente está dejando de manifiesto que el proyecto del Ejecutivo que se presentó originalmente no es parte del refundido. Por lo tanto, incumple la lógica del refundido, que es cuando hay ideas matrices comunes, se puede hacer un refundido proyecto. Por eso que vemos toda la posibilidad y por eso que permitimos, si quiere podemos retrotraer la decisión, si la votamos en general una vez. Sí, no, pero es para dejar constancia. Sí, también, pero yo también quiero dejar constancia que podríamos haber votado la indicación sustitutiva en general y no lo hicimos justamente para que se pudiera discutir al menos las propuestas del Ejecutivo, el senador Sandoval, y después en votación. Sí, gracias, presidente. A mí me queda claro por dónde va la mano y por lo que va a resultar al final del tema, y el profesor Matus lo ha diseñado con mucha claridad y honestidad también la apreciación que tiene. También me queda la inquietud, yo no sé quién está defendiendo ese proyecto, si el profesor Matus o los senadores que lo están patrocinando. Y tercero, presidente, me da la impresión que en realidad por economía de procedimiento quizás deberíamos votar de una sola vez, porque al fin de cuentas ya está claro el resultado de la votación.
¿ya? Creo que aquí estamos evidentemente pasando por arriba de todo el procedimiento, no hay ninguna discusión posible, simplemente se está imponiendo la mayoría de la comisión y creo que por economía más vale votar de una sola vez, presidente. Aparte de todo, tengo almuerzo en este minuto con mi bancada y tengo un ministro que nos está esperando, así que... El artículo del Ejecutivo, senador Sandoval. Por favor. Senador Proes. Senadora Órdenes. En contra. Senador Allende. En contra, yo quiero justificar mi voto. Yo, ¿sabe lo que pasa? Que yo creo siempre ver malas intenciones, segundas intenciones, no me parece. ¿Sabe qué? Nosotros presentamos este proyecto hace años atrás. No es de ahora, no es recientemente que presentamos este proyecto. Bueno, y el Ejecutivo presentó un proyecto al cual la mayoría de esta comisión no comparte, ¿no? Y esa es la democracia. En la esencia no hay imposición, es la democracia que existe en este Senado. Entonces, pero tenemos que ver cuándo seguimos. Tenemos un problema porque no sé si pueden estar el lunes, porque acuérdense que el martes es feriado. Entonces, yo iba a citar el lunes, pero entiendo que los senadores van a sus regiones. Entonces, pero yo el lunes en la tarde no puedo. Pero en la mañana. ¿No tienen problema? Qué bueno. ¿Por qué no lo hacemos un poco más temprano para avanzar? ¿Puede ser a las 11? ¿Usted tiene que hora? Yo le veo, yo veo. Ya. De 9:30 a 11:30 que hay género. Se lo digo, de 11:30. Ya. ¿Y usted, senador Sandoval? La hora. 11:30. ¿Y usted, senador Provenza? 11:30. Yo termino ¿En la mañana? 11:30. A 2 no puedo. 1:30. 11:30, 1:30 y la tabla, invitar a los ministros. ¿Ah? Y no ir a los ministros que piden audiencia. Entonces partimos con los ministros. Sí, ya, listo, ministro. Señor presidente, ya que he sido aludido 2 veces, ¿podría sencillamente dejar algo en el acta? Sí. No se levante todavía un minuto. No, sí, muy breve. En cuanto a lo que dijo el señor subsecretario, en el proyecto sí se contemplan artículos tomados del proyecto del Ejecutivo respecto de la falsificación, la presentación de documentos falsos y la obstrucción a la fiscalización. Y en segundo lugar, respecto a lo que dijo el señor Sandoval, yo no me puedo pronunciar sobre las intenciones de uno y otro. Yo aquí soy invitado como simple profesor y como simple profesor yo doy mi opinión independiente sobre las cosas como todo el mundo sabe. Muchas gracias. Pero no sobre procedimientos que tiene que resolver la comisión. Yo no voto, señor senador. Por haberse cumplido el objetivo de la comisión, yo le agradezco a todos y particularmente al profesor Matos que haya venido. Luego.